Quiero comenzar haciendo un resumen de lo que hablé con ustedes la semana pasada. ¿Recuerdan de qué cosa estuvimos hablando el domingo pasado? ¿Se acuerdan? ¿De qué cosa? De ese título que Jesús le dio a sus discípulos, ¿no? Les dijo, y de paso también nos dijo a nosotros, que somos la sal de la tierra. ¿Ok? El Señor Jesús afirmó que nosotros somos la sal de la tierra. Y aunque ese título pueda parecernos extraño, tú eres mi tesoro, tú eres mi pedacito de azúcar, tú eres mi bomboncito, tú eres mi sal de la tierra. Parece un título extraño. Sin embargo, tiene un significado muy hermoso. Y lo más importante, detrás de ese título, el Señor Jesús le entregó a sus discípulos una gran responsabilidad. ¿Recuerdan? O sea, cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, en realidad estaba entregándonos una gran responsabilidad. Y esa enorme responsabilidad que los cristianos tenemos puede resumirse en 3 palabras. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de darle sabor a la vida. Eso es lo que hace la sal, de darle sabor a la vida. O, como debemos de entender, de compartir el gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. En segundo lugar, como cristianos, simulando lo que hace la sal, tenemos el deber de provocar sed. Eso es lo que hace la sal. Por eso les hablé del combo cuando vas al cine. Un balde de cancha salada y 1 litro de gaseosa, ¿no? Entonces la sal tiene la propiedad de provocar sed. Y como la sal, nosotros tenemos que provocar sed. O sea, que la gente busque a Dios. Y en tercer lugar, los cristianos, siguiendo el símil de la sal, tenemos el deber de preservar la moral o de impedir que el mal avance. Esas son las 3 tareas que los cristianos debemos cumplir: darle sabor a la vida, mostrar el gozo del Señor, provocar sed, que la gente busque a Dios, y preservar la moral, impedir que el mal avance. Eso es lo que está detrás de ese título, ustedes son la sal de la tierra. El domingo pasado también les enseñé que cuando Jesús dijo que somos la sal de la tierra, no estuvo pensando en la sal que tienes en tu cocina, porque la sal que tienes en tu cocina está refinada, dice sal yodada, ¿no? Está refinada, por eso se mantiene con sus propiedades por mucho tiempo. Cuando el Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, no estuvo pensando en la sal de la cocina. Estuvo pensando en la sal que salía de las minas del Mar Muerto. Y como les enseñé el domingo pasado, esa sal venía mezclada con yeso y con tierra. Y porque venía mezclada, porque era impura, entonces tenía la debilidad de desvanecerse. Nosotros somos la sal de la tierra, pero existe el peligro de desvanecernos, de volvernos insípidos. ¿Recuerdan? De eso les hablé el domingo pasado. Ahora quiero hacer un anuncio especial,
Porque con esta nuevo lanzamiento de la iglesia, bueno, el Señor está trayendo un equipo de comunicadores que están armando todo un plan de trabajo. Entonces Sebastián me ha dicho hace un momentito que el video del sermón de la semana pasada, editado, en ese video salgo más delgado, más joven, ¿verdad? El video de la semana pasada lo van a colocar hoy al mediodía y así va a ser cada semana. Entonces, si tú quieres recordar la enseñanza del domingo pasado, a partir de hoy al mediodía, en el canal de la iglesia en YouTube. Vamos a ponerle en el Facebook el enlace y donde tú estés puedes escuchar la enseñanza, siempre con una semana de atraso, ¿ok? Allí nos quedamos el domingo pasado. Yo quiero en esta mañana partir de ese peligro, de que existe el peligro de desvanecernos, para decirles que esta enseñanza, permítame, Mirta, que esta enseñanza que los apóstoles recibieron debe haberles preocupado. Y por eso, cuando tuvieron la oportunidad, pidieron un aumento de fe. El texto sobre el que vamos a meditar en esta mañana está en Lucas 17, del 5 al 6. Ese pasaje aparece en la pantalla, aparece en sus hojitas de trabajo y si ustedes quieren pueden buscarlo también en sus Biblias. Permítanme leer, por favor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora, yo creo que es obvio que nuestra atención va a centrarse en el pedido de los apóstoles: aumentanos la fe, y en la respuesta del Señor Jesús: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, un árbol de aquella región: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así que como nuestra atención va a girar en torno a estos dos puntos, el título del sermón de esta mañana es una pregunta. Ahí está. ¿Necesitamos más fe? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántos creen que necesitamos más fe? Todos los que necesitan más fe. A ver, quiero ver. ¿Cuántos creen que con la fe que tienen les basta, es más que suficiente? Levanten la mano, por favor. Okay. Vamos a tratar de averiguar si necesitamos o no necesitamos más fe. Para comenzar, lo primero que quiero hacer es ubicarnos en el momento en el que se pronunciaron estas palabras. Y tengo que decirles, hermanas y hermanos, que solo hay dos pasajes en los evangelios donde se establece una relación entre la fe y la semilla de mostaza. Hay muchos pasajes que hablan sobre la fe. Hay algunos pasajes que hablan sobre la semilla de mostaza. Pero hay dos pasajes, solo dos pasajes bíblicos, donde al mismo tiempo se menciona fe y semilla de mostaza. Así que hay que entenderlos. Esos dos pasajes son: el primero, Mateo 17, 14 al 21, y el segundo, Lucas 17, del 1 al 6. Ustedes pueden buscar esos pasajes en sus Biblias más tarde. Yo quiero hacer una explicación de lo que hay detrás de cada uno. En el primer pasaje se cuenta, esto es muy interesante, que los apóstoles fracasaron en su intento de liberar a un muchacho endemoniado. Un padre de familia les trajo a su hijo que estaba poseído por el demonio para que lo liberasen, y la Biblia dice que los apóstoles intentaron
pero fracasaron. No pudieron liberarlo. Ese fracaso provocó, en primer lugar, la crítica y la burla de los fariseos. Es fácil entender eso. En segundo lugar, provocó la decepción y la incredulidad del padre, que veía caerse por los suelos su esperanza de que su hijo experimentase sanidad. Y en tercer lugar, el fastidio del propio Señor Jesucristo, quien llegó a preguntarse: ¿hasta cuándo os he de soportar? Así que el pasaje de Mateo relaciona semilla con fe, teniendo como fondo una historia de frustración. ¿Lo entendieron? En el segundo pasaje, el Señor le señala dos tareas a sus discípulos. Les dice que en primer lugar tenían que formar una cadena de discípulos que cuiden a los que irían llegando. Una tarea que tenían que cumplir. Y en segundo lugar, les pide perdonar todas las veces que fueran necesarias. Ahora quiero que piensen esto, porque en el segundo pasaje Jesús está tranquilo, sus discípulos están tranquilos, y el Señor les dice: hay dos tareas que quiero darles. La primera, tienen que formar una cadena de discípulos para que vayan cuidándose los unos a los otros. Y la segunda tarea, ustedes tienen que estar listos a perdonar todas las veces que les pidan. Ahora escúcheme, formar una cadena de discípulos es difícil, porque significa que lo que tú recibes lo tienes que compartir con otra persona. Yo hago mi parte, yo les comparto lo que recibo, pero ustedes tendrían que compartirle a otra persona, y esa a otra persona, y esa a otra persona. En esa lógica de Jesús se forma una cadena que no termina, y entonces este templo debería de quedarnos chiquito. Pero la realidad es otra. La realidad es que muchos de nosotros nos quedamos con lo que recibimos. No lo compartimos con otras personas. Lo hacemos esporádicamente, porque la mayoría de las veces estamos concentrados en nosotros mismos. ¿Verdad o mentira? Así que formar una cadena de discípulos es bien difícil. ¿Lo entendió? Pero yo creo que es más difícil perdonar todas las veces que te pidan. ¿Sí o no? Porque si alguien te ofende, te molesta, si estás de buen humor, si estás tranquilo y vienen y te dicen: discúlpame, lo más probable es que le digas: no hay problema. Pero si la misma persona, después de unos días, vuelve a cometer una falta, vuelve a meterte en un problema y se acerca ante ti y te dice: perdóname, entonces tú vas a pensarlo un poquito más, pero lo vas a perdonar. Pero si luego viene tercera, cuarta, quinta vez, y si luego a lo largo del día te ofende muchas veces y siempre viene a pedirte perdón, lo más probable es que en un momento determinado explotes, lo mandes a la porra y le digas: no quiero saber nada de ti. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Y entonces aquí está Jesús diciéndole a sus discípulos: no, yo no quiero que ustedes sean así. Yo quiero que ustedes estén listos a perdonar cada vez que les pidan. Ahora piensa en los apóstoles, porque la Biblia dice que los apóstoles se asustaron con semejante exigencia, y por eso, al unísono, a una sola voz, dijeron: Señor, aumentanos la fe.
Ahí está la escena que estamos tratando. ¿Lo vieron o no lo vieron? Ahora escúcheme. Sea por el fracaso de liberar a ese muchacho endemoniado, es una posibilidad, o sea por el temor que les provocó el no ser capaces de perdonar siempre. Lo cierto es que los apóstoles sintieron que necesitaban una porción extra de fe para cumplir con todo lo que el Señor esperaba de ellos. Sintieron que necesitaban más fe. Por eso pidieron que les aumenten la fe, porque la que tenían les parecía muy pequeña para enfrentar al diablo, cuidar a los nuevos y andar perdonando a diestra y siniestra. Entonces, al tomar conciencia de su responsabilidad, los apóstoles llegaron a la siguiente conclusión. 2 puntos, tome nota, secretario. Qué difícil es ser un cristiano auténtico. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Ahora, pongo énfasis. Qué difícil es ser un cristiano auténtico. Porque es relativamente fácil ser un cristiano moderno. Porque en la cristiandad moderna hay compromisos básicos que cumplir, y son pocos. Asistir a la iglesia, llevar una vida decente, celebrar las fiestas religiosas. Pero ser cristiano auténtico es otra cosa, porque implica un compromiso total que abarca todo tu ser, tus pensamientos, tus sentimientos, tus decisiones, tus relaciones, tu economía, todo tu ser. Y parece que los apóstoles, al escuchar lo que Jesús les pedía, se dieron cuenta de lo que nosotros no nos damos cuenta, de que es difícil ser un cristiano auténtico. ¿Qué opinas? ¿Es difícil ser un cristiano auténtico? ¿Sí o no? Mire, le voy a hablar de mi propia experiencia. Creo que antes, y cuando hablo de antes, hablo de cuando era chico, 10, 11 años. Creo que antes, cuando era chico, la gente común se sorprendía si les decías que eras cristiano. Yo recuerdo en 4º año de primaria decirle a mis amiguitos del salón que yo era evangélico. Y recuerdo sus caras de sorpresa y de ignorancia, porque nunca habían visto a un evangélico en esa época. Así era antes, ¿no? Hoy las cosas han cambiado. Y hoy es casi normal ser cristiano, pero en un sentido negativo. Porque hoy en día casi no hay diferencia entre uno que dice ser cristiano y otro que no lo es. Y eso me preocupa, porque poco a poco la esencia de la cristiandad se va diluyendo, desvaneciendo. Y los cristianos del siglo XXI se van mimetizando con la época, con la moda, con la cultura. Y por esta razón es tan difícil encontrar hombres y mujeres de fe en el sentido bíblico. Porque hay otra clase de hombres de fe, hay otra clase de mujeres de fe. Pero hoy es escaso, difícil encontrarse con hombres y mujeres de fe. ¿Y saben por qué es difícil? Porque es el signo de los tiempos finales. En Lucas capítulo 18, versículo 8, el Señor Jesús está hablando de su regreso. Está hablando de su propio regreso. Y se hace una pregunta que la deja flotando en el aire para hacernos pensar. Mire lo que dice Lucas 18:8.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, abre la interrogación, ¿hallará fe en la tierra? Los últimos tiempos estarán caracterizados por una escasez de hombres y mujeres de fe. Y por eso, esta mañana vengo en el nombre del Señor a decirles que para ser cristianos se necesita fe. ¿Qué dicen ustedes? Para ser cristianos se necesita fe. Pastor, se necesitan muchas cosas más, sí, pero yo quiero que centres tu atención. Para ser cristianos se necesita fe. Y eso me lleva al primer punto del sermón de esta mañana. Tengo que hablarles de la importancia de la fe. Ese es el primer punto. ¿Están conmigo? ¿Está despierto? Ok, escúcheme. A diferencia de Salomón, ¿qué fue lo que pidió Salomón? En Primera de Reyes capítulo 3, encontramos a Salomón pidiendo dinero. Lo encontramos pidiendo fama. Salomón pidió sabiduría. ¿Ok? A diferencia de Salomón, que pidió sabiduría, los apóstoles pidieron fe. Eso es interesante. Mire, mi hermana, escúcheme, hermano. No hay manera de insistir en que la fe es muy importante para nosotros. La Biblia dice varias cosas importantes sobre la fe. Si quiere, tome nota. La Biblia dice, por ejemplo, que la fe es necesaria para la salvación. Así que tú no eres salvo por tus obras. Tú eres salvo por tu fe en Jesucristo. La fe es importante. La Biblia dice que por la fe en Jesús somos justificados. No somos justificados por nuestros propios méritos. Somos justificados por la fe en Jesús. La Biblia dice que la condición para agradar a Dios es tener fe. Porque la Biblia dice en Hebreos 11:6 que hay que tener fe para agradar a Dios. Mire cuán importante es. Y el apóstol Pablo afirma que los creyentes tenemos que vivir por fe. O sea, la fe es el aire que los cristianos respiran. Si un cristiano se sale del ámbito de la fe, está en nada. Porque la fe es muy importante para un creyente. Ahora, yo quiero resaltar esto, la importancia de la fe, con dos historias del Señor Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, se cuenta la historia de un centurión romano que se presentó ante Jesús para rogarle que cure a su criado. Señor, mi criado está enfermo, cúralo por favor. El evangelista Mateo dice que Jesús estuvo listo a ir a la casa del centurión para orar por esa persona enferma. Aquí viene lo interesante, porque mientras empezaban a ir hacia la casa, el centurión retuvo la marcha y le dijo al Señor: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, porque con una palabra tuya basta. ¿Conocen la historia? Entonces usted recordará la reacción del Señor Jesucristo. En Mateo 8:10, mire lo que dice la Biblia. Dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se da cuenta? Ahí está claro. Para Jesús la fe es
importante. ¿Lo ve o no lo ve? Le cuento otra historia. En Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, se cuenta la historia de una mujer cananea que insistió en pedir la ayuda de Jesús para curar a su hijo. Era cananea, no era israelita. Así que el Señor le dijo: mira, yo tengo que estar enfocado en la casa de Israel. Y entonces el Evangelio pone énfasis en el amor maternal que esa mujer mostró. Porque vaya que esa mujer amaba a su hijo. No se amilanó ante el rechazo de Jesús. No se amilanó ante la negativa del Señor Jesús. El amor de madre pudo más. Y por eso tuvo el coraje de insistir, la perseverancia para no regresar con las manos vacías. Mire las virtudes que esta mujer mostró: amor maternal, coraje, valentía, persistencia. A la vista de pájaro, 4 virtudes esenciales: amor maternal, coraje, valentía, persistencia. Pero aquí viene lo interesante, porque cuando Jesús habla de ella, no resalta su amor maternal, no resalta su coraje, no se sorprende por su valentía, no aplaude su persistencia. Mire Mateo 15, 28. Porque allí leemos: entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Yo quisiera que el Señor Jesús resaltase mi fe. Yo quisiera que el Señor Jesús resaltase la fe de esta iglesia. ¿Cómo me gustaría que Jesús allá en el cielo se pusiera de pie y le dijera a los ángeles: miren a la Iglesia Bíblica de La Molina, son una iglesia de fe? Porque esta historia recalca que para Jesús la fe es importante. ¿Lo entendió o no lo entendió? Ok. Mientras el Señor pone énfasis, nota, resalta la fe de estas personas, hay por lo menos 5 ocasiones en el Nuevo Testamento en el que el Señor Jesús puso el dedo, señaló, tomó nota de la escasez de fe de sus discípulos. Por eso, de cuando en cuando los llamó hombres de poca fe. Mientras que al centurión le dijo: nunca he hallado fe como la tuya. Mientras que a la mujer cananea le dijo: oh mujer, grande es tu fe. En 5 ocasiones a sus discípulos los llamó como hombres de poca fe. ¿Cómo te llamaría el Señor hoy en el siglo XXI? ¿Te llamaría como una mujer de fe o como una mujer de poca fe? ¿Cómo te llamaría hoy el Señor? ¿Como un hombre de fe o como un hombre de poca fe? ¿Se dan cuenta? Ahora mire, si Jesús le dio importancia a la fe, si los apóstoles sintieron que necesitaban más fe, nosotros por lo menos
Lo mínimo que debemos de hacer es examinar y cuidar la fe que hemos recibido. Así que tengo algunas preguntas que hacerte. Por favor, toma nota. ¿Tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en Dios? Responde en silencio, ¿eh? Para tus interiores. Segunda pregunta. ¿Para qué sirve tu fe en Dios? ¿Te es útil o solo la usas el domingo y en algunas situaciones de emergencia? Una pregunta muy importante. Lo que tienes, eso que llamas fe, ¿es creencia o confianza? Porque a veces confundimos fe con el sistema de creencias que tenemos. Y la fe está cerca de lo emotivo. La fe es confianza. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Creencia o confianza? Una pregunta más. ¿Confías firmemente en Dios? ¿Ciegamente en Dios? ¿Confías radicalmente en Dios? ¿O necesitas algunas pruebas para confiar en Dios? Ahora, estas preguntas tienen que llevarnos a enfrentar la mayor responsabilidad de un creyente. ¿Cuál es la responsabilidad más importante de un cristiano? Algunos van a decirme congregarse. Otros van a decirme predicar. No faltará uno que me diga ofrendar. Pero en esta mañana yo quiero enseñarte que la responsabilidad de un cristiano comienza confiando en Jesús. La responsabilidad más importante de un cristiano es confiar en Jesús. Hermana y hermano, no podemos vivir entre dos frentes. O confiamos en Dios con todo nuestro corazón, o confiamos en lo que el mundo nos dice. Y el pasaje que estamos estudiando en esta mañana pone en evidencia la tensión que los apóstoles sintieron. Porque cuando Jesús les dice, a ustedes les faltó ayuno y oración. Cuando Jesús les dice, ustedes tienen que armar una cadena de discípulos y ustedes tienen que vivir perdonando, los discípulos se sintieron confrontados porque se dieron cuenta que Jesús les estaba pidiendo una confianza total. Y al sentir esa tensión, creyeron que la solución era un aumento de fe. Por eso pidieron, Señor, aumentanos la fe. Y hermanas y hermanos, detrás de ese pedido hubo un enfoque peligroso. Ese es el segundo punto de este sermón. Un enfoque peligroso. Vamos despacio, porque usted tiene que entender lo que le voy a decir. No se me pierda, por favor. Mira a su alrededor. ¿Alguien está durmiendo? Métale un codazo. Peñísquelo. ¿Hay otro que se está durmiendo por ahí? Aplique la técnica del me estoy estirando. ¿Listo? Vamos por el segundo round. Los apóstoles hicieron una petición. ¿Cuál fue? Señor, aumentanos la fe. ¿Ok? Lo primero que quiero hacer es resaltar la nobleza de ese pedido. Porque los apóstoles querían crecer, querían desarrollar, completar su relación de confianza con Dios. Y por eso
detrás del aumentanos la fe, hay un sentido loable y ejemplar. Y entonces, tomando lo que hicieron los apóstoles, necesito poner delante de ustedes una meta para la vida. Porque todos tenemos metas. Ampliar nuestros negocios, construir nuestra casa, irnos de viaje, casarnos, tener hijos, alcanzar un doctorado, qué sé yo. Pero hay una meta que tienes que plantearte. ¿Sabes cuál es? Mira la pantalla. Tu confianza en Dios debe crecer. ¿Cuántos dicen amén? Tu confianza de Dios está en este nivel, tiene que ir en creciendo. ¿Lo ve o no lo ve? Tomamos el ejemplo de los apóstoles y lo aplicamos a nuestras propias vidas. Y yo, en el siglo XXI, frente a la realidad a la que me enfrento, me doy cuenta que necesito que mi confianza en Dios crezca. Tengo tantas metas, tengo tantos planes, pero hay uno que es importante. Mi confianza en Dios debe crecer. ¿Ok? Ahora, esta meta me plantea algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se necesita para confiar más en Dios? ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer para confiar más en Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para crecer y convertirme en un mejor cristiano? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque yo supongo que todos los que estamos aquí queremos ser mejores cristianos, ¿o no? ¿Quieres ser mejor cristiano? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una pregunta personal. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta para que te conviertas en el próximo Billy Graham? ¿Saben quién es Billy Graham? Billy Graham, todavía vivo, con 90 y tantos años de edad, es en este momento el predicador más importante del cristianismo. Un verdadero hombre de Dios. Íntegro, ejemplar, humilde. Alguien diría, un fuera de serie. Ok. ¿Qué te falta para que te conviertas en el próximo Billy Graham? ¿Qué te falta? Ok, ya, Billy Graham no. Algo más en nuestro ambiente. Luis Palau. ¿Saben quién es Luis Palau? Un evangelista que ha ido por todo el mundo predicando el evangelio. Ok, ya. Alberto Motesi. ¿Conocen a Alberto Motesi? Estuvo esta semana acá en Lima. Benny Hinn, Gigi Ávila, Cash Luna. Ya más o menos. ¿Qué falta para que te conviertas en un gran hombre de Dios? En una gran mujer de Dios. ¿Qué falta? Es posible que la respuesta más rápida sea: necesito más fe. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Qué falta para que confíes más en Dios? ¿Qué falta para que te conviertas en un mejor cristiano? ¿Qué falta para que seas un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios? Es muy posible que la mayoría de nosotros responda con rapidez: lo que necesito es más fe. Hermanas y hermanos, esa fue la idea de los apóstoles. Así que estamos sintonizados con los apóstoles, ¿eh? Ante tanta cosa que Jesús pidió, Pedro y sus amigos dijeron: hay que buscar más fe. Y nosotros hoy, en siglo XXI, viendo todas las necesidades, todos los desafíos, no. Lo que necesitamos es más fe. ¿Ok? Ahora escúcheme.
No se me duerma, porque parece una respuesta correcta. De hecho lo es, porque la meta de tu vida tiene que ser crecer en confianza. Pero detrás de esa respuesta hay un enfoque peligroso. ¿Ok? Mira la pantalla. Si necesitamos más fe para cumplir con Dios, si el problema es que necesitamos más fe para cumplir con Dios, sin darte cuenta, estás afirmando que cuando te entregaste no recibiste lo suficiente y por eso te falta algo. Necesito más fe. En realidad es una protesta contra Dios, porque el que te dio fe fue Dios a la hora que te convertiste. Entonces tú ahora dices, me diste muy poquito. No, tienes que darme más. Mira todo lo que me estás pidiendo. Me pides santidad, me pides consagración, me pides perdonar a estos sinvergüenzas. No, yo necesito más fe. O sea, está diciendo, no me diste lo suficiente. Ahora, esa es una idea muy común en los cristianos modernos. Por eso, de cuando en cuando, alguien viene a buscarme y me dice más o menos lo siguiente: pastor, me gusta su iglesia, me gusta cómo predica usted, pero le falta algo, pastor. A usted le falta sí, es bonito todo lo que han hecho, pero les falta electricidad. Y entonces me da la mano y me dice, necesito poder, necesito unción, voy a buscar quién la tiene. Como necesita más fe, se va a buscar donde hay algo más. Eso es más o menos como que tu hijito, a quien tú lo trajiste a este mundo, a quien le diste el biberón y lo cambiaste, de pronto cuando llega a la mayoría de edad te dice, ¿sabes qué? Tu apellido no cubre todas mis expectativas. Te falta clase, te falta charm. Me cambio de familia. O sea, ¿tú harías eso? Pero es lo que algunos hacen, porque dicen que les falta más fe. ¿Eso es correcto o incorrecto? Hay que ponernos a pensar. Otro peligro, ¿no? Si tú dices que necesitas más fe para cumplir con Dios, si tú dices que necesitas más fe para cumplir con Dios, sin darte cuenta, estás estableciendo dos grupos de cristianos: los comunes y los ungidos, los que recibieron la porción de fe extra, los especiales, los elegidos. La diferencia entre los comunes y los ungidos es que los comunes no pueden hacer todo lo que Dios pide, pero los elegidos sí, los ungidos sí. Los comunes deben contentarse con ser medio espirituales, medio carnales. Cuando tú dices necesito más fe, estás estableciendo una diferencia entre creyentes comunes y creyentes especiales. Y tengo que decirte que esa es una diferencia antibíblica, porque todos somos sacerdotes a los ojos de Dios. Así que hay un pensamiento incorrecto detrás de esta idea. ¿Ok? Ahora escúchame. Si la clave
para tener una vida triunfante es la cantidad de fe, más fe, si la clave para tener una vida victoriosa en Jesucristo es la cantidad de fe, entonces, hermana y hermano, ya tengo la solución. Hay que buscar la super fe. Y la super fe es un término que se usa en algunas iglesias carismáticas y que se caracterizan por promover servicios donde se muestra el poder de la fe. Es más, hay un programa en la televisión que se llama El Show de la Fe. ¿Y qué se busca en el show de la fe? ¿O en las iglesias que buscan la super fe? Bueno, se buscan milagros, profecías, revelaciones, polvo de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no vengo aquí para negar esas posibilidades, pero vengo a señalar una preocupación cuando lo que se busca son marcas de poder, como si eso demostraría que estamos bien. Yo creo, hermanos y hermanas, que ese asunto de los milagros son como los caramelos. Claro, tu hijito, tu hijita sale a caminar contigo y de repente pasa por delante de una señora que vende allí en la esquina, ¿no? Y tu hijita dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Que quiere una porción de brócoli para estar bien alimentada? ¿Quiere una sopa de verduras? Dice, quiero caramelo. Y entonces tú, ¿qué le dices a tu hijita? Espero. No, hijita, en la casa mamá preparó el almuerzo. Entonces la niña dice, no, yo quiero caramelo. Y se tira al suelo y empieza a convulsionar. Y entonces tú vas corriendo a la señora y le entregas, le enchufas el caramelo y la niña se calma. ¿Has visto esa escena alguna vez? ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? Padre engreidor. Tú quieres que Dios sea un Dios engreidor. Que fluyan los milagros, que fluyan las sanidades, que salga todo. ¿Eso es tener fe? ¿Eso es tener fe? O sea, los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Pero la respuesta de Jesús es muy importante. No solo tienes que quedarte con, aumentanos la fe. Tienes que unirla a la respuesta de Jesús, porque tienes que entender, mira la pantalla, tienes que entender, Dios hace cosas extraordinarias a través de personas. Hermana y hermano, escúchame, no tienes que ser especial, tienes que confiar en Dios. ¿Me estás escuchando? No tienes que ser especial, tienes que confiar en Dios. ¿Están conmigo? Escúchenme. Nadie comienza a confiar en Dios a menos que el Espíritu Santo siembre fe en su corazón. Esto es muy importante, esto es bíblico. La fe es una semilla que Dios nos regala cuando escuchamos el Evangelio y respondemos entregándole la vida a Jesús. El momento en el que tú recibes a Jesucristo, en ese momento el Espíritu de Dios pone una semilla de fe en tu vida. Es como el grano de mostaza. Es chiquitita, chiquitita, pero poderosa. Escúchame, el plan de Dios es que esa semilla de fe en tu interior comience a desarrollarse. Y para desarrollarse, esa semilla
tiene que echar raíces. ¿Estás conmigo? Eso significa que te traerá nuevas convicciones en tu vida. Y luego esa semilla de fe producirá el fruto del Espíritu Santo en tu carácter. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, etcétera, etcétera. Escúchame, esa semilla de fe irá creciendo hasta llevarte a la estatura y plenitud de Jesucristo. Ese fue el sentido que Jesús quiso dar cuando dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro: desarráigate, plántate en el mar, y él os obedecería. Jesús estuvo diciendo: yo sembré una semilla de fe en tu vida. No necesitas más fe, necesitas que esa semilla se desarrolle. Y desarrollarse significa producir convicciones cristianas, virtudes cristianas, el fruto del Espíritu, hasta que tú te transformes en una persona a la imagen y a la estatura del Señor Jesucristo. Y entonces, a medida que seas transformado por el poder de Dios, las señales te seguirán, los milagros sucederán y te moverás en el ámbito de lo sobrenatural, pero no a la inversa. Así que la gran preocupación para el cristiano el día de hoy es lograr que la semilla de fe se desarrolle sin dificultades, porque somos nosotros mismos los que les ponemos trabas a la semilla de fe. Así que, mi hermana y mi hermano, hay 3 cosas que debes de hacer para que la semilla de fe que el Espíritu de Dios puso en tu interior crezca y se desarrolle. Hay 3 cosas que debes hacer. 20 para la 1. Aquí lo dejamos. Continuamos la próxima semana. Ok, a pedido de la hinchada, voy a continuar. El punto es no más fe. El punto es que la semilla de fe se desarrolle. ¿Lo viste o no lo viste? Para que la semilla de fe se desarrolle, tienes que hacer 3 cosas. Primero, es muy importante. Primero, perdonar. Porque cuando perdonas, te pidan o no te pidan, porque cuando perdonas, provees salud mental y el enfoque correcto para mirar adelante a lo que Dios quiere hacer en tu vida y no a lo que el diablo te robó. Entonces, la semilla de fe va a crecer, se va a desarrollar a medida que tú perdones. Dile al que está a tu lado: tienes que perdonar. Lo merezca o no lo merezca, pero tienes que perdonar para que la semilla de fe se desarrolle. ¿Lo entendieron? En segundo lugar, para que la semilla de fe crezca, tienes que servir. Servir a Dios y servir a tu prójimo. Porque esto te llevará a comprender el propósito de tu vida
y a experimentar el gozo de ser instrumento de Dios. Esta semana, haciendo mi devocional en Ezequiel capítulo 36 y 37, el Señor me enseñó que cuando yo vengo aquí a predicar, suceden dos cosas. Por un lado, el hecho humano, a través del que les transmito cosas que entiendo. Y por otro lado, el mover de Dios, quien empieza a tocar tus sentimientos, tu vida, y te sientes tocado por el Señor. Ahora, cuando termina el domingo y yo vuelvo a mi casa, yo voy con un tremendo gozo en mi corazón, porque experimenté ser instrumento de Dios. Entonces tienes que perdonar, tienes que servir, porque al servir comprendes el propósito de tu vida y experimentas el gozo de ser instrumento de Dios. ¿Ok? Y número tres, tienes que testificar, porque esto hará que la presencia de Dios fluya en tu vida, envolviéndote en lo maravilloso y sobrenatural. Así que, hermana y hermano, no necesitas más fe, no necesitas super fe, porque con la semilla que Dios puso en ti es suficiente. Pero déjala crecer, porque esa semilla tiene el poder de llevarte a la estatura y la plenitud del Señor Jesucristo. Eso es lo que Jesús nos enseñó en la respuesta a los apóstoles. Y para que esa fe se desarrolle, no puedo insistir lo suficiente. Tienes que perdonar. Y yo los amo, hermanos. El Señor sabe que los amo. Y tengo dolor en mi corazón, porque algunos de ustedes prefieren darle vuelta al resentimiento y al enojo en vez de perdonar infinitamente. Y puedes protestar en esta mañana y decirme que las personas no lo merecen y aquello y lo otro. Pero yo no estoy hablando de la gente, estoy hablando de la semilla de fe que Dios puso en tu interior. Es que hay que quitar la mala hierba del jardín. Hay que quitar la mala hierba de tu corazón, y la única forma de hacerlo es perdonando. ¿Comprendes? Así que yo no quiero que te vayas a casa como has venido. Quiero que en esta mañana ejercites tu fe, te pongas de pie y perdones a diestra y siniestra. Pero además tienes que servir. Porque si solo vas a ser un espectador que viene a que le den y a que le den, entonces te vas a embotar. Tienes que servir, tienes que compartir, porque en la medida en que sirves, hermana y hermano, tú descubres el propósito de tu vida y experimentas el gozo de ser un instrumento en las manos de Dios. Y es muy importante, tienes que testificar, porque cuando tú testificas, la presencia de Dios fluye a través de tu vida. Y tú entras en el ámbito de lo sobrenatural y de lo maravilloso. ¿Me has escuchado? Sobrenatural, maravilloso. Di conmigo, sobrenatural. Esa es la vida cristiana. Es una vida sobrenatural. Maravilloso, di conmigo, maravilloso. Así son los hombres y las mujeres de fe. Son personas maravillosas. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Quieres ser una persona maravillosa? Piénsalo. ¿Quieres ser una persona maravillosa? Una persona
a la que Jesucristo reconozca como de grande fe? Lo primero, recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Porque la fe viene a tu vida cuando escuchas el Evangelio. Y el Evangelio es el anuncio de que todos somos pecadores. Y todos estamos separados de Dios. Y nadie es capaz de hacer nada para resolver esa situación. Y entonces Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra. Y vivió entre nosotros, y en el momento decisivo se ofrendó su vida y murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, y hoy está sentado a la diestra del Padre y promete venir por nosotros, porque el Evangelio es el anuncio de que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Tú crees en ese mensaje? Ese es el Evangelio. Entonces tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Porque cuando tú, con tu boca, con tu mente y con tu corazón le dices: Señor Jesús, te reconozco como el Señor de mi vida y te entrego todo lo que soy, en ese momento el Espíritu de Dios pone una semilla de fe en tu interior. Así que para ser una persona maravillosa, lo primero es recibir a Jesús. Y luego, cuando ya recibiste a Jesús, es el momento para perdonar. Y tú te has quedado trabado en la vida, presa del resentimiento y del dolor, atado y atada por el diablo. Tienes que perdonar, lo merezcan o no lo merezcan. Tienes que perdonar. Y tú, que experimentas la gracia de Dios en tu vida, debes servir y debes testificar.